Siempre se ha hablado sobre el culto que se rendía a la diosa. ¿Y cuál es la prueba? La prueba de esto está en los misterios eleusinos. Hola, soy Corina. Bienvenido a Unidos por la Magia y a tu programa de Mujer a Diosa. Hoy con los misterios eleusinos. El famoso psicólogo Carl Jung observó que el ser humano tenía la necesidad innata de reconocer y respetar a una fuerza o un ser de mayor exaltación o poder. Mediante el esfuerzo mental de llegar más allá de sí mismo, el hombre obtiene el ímpetu para lograr su progreso evolutivo. Así se ayuda a conseguir un equilibrio entre su consciente y su ser transpersonal. Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación que se celebraban en Eleusis, que se encontraba aproximadamente a 30 kilómetros de Atenas, en la antigua Grecia. Los misterios tuvieron el origen hacia 1800 a.C., durante lo que fue la época micénica. Era el sistema místico de los griegos que se mantuvo por casi 2000 años. Los misterios estaban dedicados a la diosa Deméter y a su hija Perséfone, que fue secuestrada por Hades, el que ya conocemos como el dios de los muertos, el dios del inframundo. Los misterios celebraban el regreso de Perséfone, pues este era también el regreso de las plantas y de la vida a la tierra. Su regreso significa un símbolo de lo que es el renacimiento, de toda la vida vegetal durante la primavera y, por extensión, de todo lo que es la vida en la tierra. Estos misterios comparten ciertas características que ya conocemos en varias escuelas de iniciación. Por ejemplo, que los novicios efectuaban estudios preparatorios y de purificación para luego ser conducidos a lo que es la epoptia y para poder dar el sentido de poder decir por sí mismo que ha contemplado la verdad. ¿Y en qué se preparaban estos novicios? En, por ejemplo, la transferencia de objetos sagrados con unas fórmulas que eran enseñadas oralmente y otras veces con objetos simbólicos que eran ofrendados por este neófito. La representación también de las leyendas mitológicas, bien sea por los propios sacerdotes o por los neófitos. También se requería de la prohibición absoluta de revelar. En el himno homérico de Deméter, Celeo, el rey de Eleusis, fue el primer sacerdote de la diosa, primero en aprender todo lo que fueron los ritos y los misterios secretos de su culto, ya que él fue el rey que recibió a la diosa cuando ella estaba deprimida por no encontrar a su hija. El hijo mayor de este rey, Triptolemo, aprendió la agricultura de la propia diosa Deméter y así lo enseñó al resto de Grecia. Habían dos clases de misterios eleusinos: los misterios menores, que se celebraban en el mes del Antesterión, que era al llegar la primavera en Agra. Los sacerdotes purificaban a los candidatos para la miesis de iniciación. Ellos sacrificaban un cerdo para Deméter y entonces estarían purificando a sí mismos. ¿Y qué encontraban allí? Encontraban a Deméter en el centro, a Afrodita a la derecha con Eros a sus pies, a la izquierda Perséfone, por supuesto con antorcha en mano, al joven Iaco que sostiene la cornucopia. También estaban presentes Dionisios, algunos ofrecían ofrendas a este dios. También estaba Hércules armado con un mazo. Se muestran también el sacerdote oficiante y todos los que realizaban los ritos iniciáticos. Los misterios mayores tenían lugar en Boedromión, que se realizaba cada 4 años. Boedromión es el primer mes del calendario ático, que es equivalente al mes de septiembre. Estos misterios mayores duraban aproximadamente 9 días. El primer acto de los misterios mayores, en el 14 del Boedromión, era el traslado de los objetos sagrados desde Eleusis hasta Eleusinión, que era un templo que se encontraba en la base de lo que era la Acrópolis de Atenas. Hacia el día 15, los hierofantes, que eran los mismos sacerdotes, declaraban abiertamente el comienzo de los ritos. Las ceremonias comenzaban en Atenas el 16 del Boedromión, con los celebrantes lavándose a sí mismos en el mar. Los sacerdotes los llamaban al mar Mistes y allí se realizaba esa purificación externa. También se sacrificaba a un cerdo joven en el Eleusinión. Cada uno llevaba su cerdo para
hacer allí las purificaciones. De allí viene la conocida frase del chivo expiatorio. Porque estos nombres, fíjense que en griego, mi es cuando cierras los ojos y la boca. Miope es el que cierra los ojos. Y miste es los que se inician, los neófitos, y tienen los ojos cerrados. Es porque no han visto la verdad. Pero cuando logran el epoptes, es el que se convierte en lo que ha visto, en lo que le ha sido revelado. Ahora bien, estos misterios comenzaban en Atenas, pero luego comenzaba una procesión desde el Cerámico, que era el cementerio ateniense, y esto se realizaba el día 19. La gente caminaba hasta el Eleusis siguiendo la llamada vía sagrada. Eso lo hacían balanceando ramas por el camino. En el puente que tenían que atravesar en el camino gritaban obscenidades en conmemoración de Yambé. Yambé o Baubo, una anciana que estaba tratando de alegrar a Deméter cuando estaba deprimida, y lo logró justamente contando chistes impúdicos, y fue lo único que hizo sonreír a Deméter cuando ella estaba muy deprimida. Una vez que llegan a Eleusis, hay un día de ayuno en conmemoración a ese ayuno que guardó Deméter mientras buscaba a Perséfone. El ritual de ayuno viene siendo un ritual de purificación interior. El ayuno se rompía tras tomar una bebida especial de cebada y poleo que se llamaba Ciseón. Los días 20 y 21 de Boedromión, los iniciantes entraban en el templo de la diosa Deméter, el Telesterión, donde eran mostradas justamente las sagradas reliquias de la diosa Deméter. Y había una contraseña para entrar al templo. He ayunado y he bebido el Ciseón. He cogido la cesta y he realizado los rituales. Y del cesto lo he depositado en la cesta. Los cristianos, como estos misterios no eran revelados, se valieron de estos misterios para decir que aquí se trasladaban en estas cestas objetos que tenían que ver con lo fálico o con órganos genitales o representaciones de los órganos genitales. Pero si bien era así, no importa, porque se estaban celebrando justamente los ritos de la fertilidad. Justamente esta parte de entrar al Telesterión era la parte más reservada de estos misterios, y aquellos que eran iniciados tenían totalmente prohibido hablar jamás de los sucesos que tenían allí dentro del anactrón, porque serían penados incluso de muerte. Los sacerdotes eran los que revelaban las sagradas visiones de la sagrada noche. Consistían en un fuego que representaba la posibilidad de la vida tras la muerte, y también les hablaban o les revelaban los simbolismos de varios objetos sagrados. Algunos pues alegaban que para explicar el poder y la longevidad que tuvieron estos misterios, que duraron aproximadamente 2000 años, y que las experiencias debían haber sido internas y muy fuertes, provocadas por algún ingrediente psicoactivo que estaba contenido justamente en la bebida del Ciseón. La siguiente sección, después que ya se había iniciado dentro del templo, era el Panisis, un festín que duraba toda la noche y era acompañado por bailes y diversiones. Las danzas tenían lugar en el campo Rario, que se decía que era el primer punto donde creció un grano. Los misterios terminaban el 23 del Boedromión y todos volvían a sus casas o pasaban vacaciones en el Eleusis. Había 4 categorías de gente que participaban en los misterios eleusinos. Los primeros eran los sacerdotes, las sacerdotisas e hierofantes. Por supuesto, los iniciados, que eran los que se sometían a la ceremonia por primera vez, y también habían otros que habían participado por lo menos alguna vez y ya estaban aptos para la última categoría. También estaban aquellos que habían alcanzado la epoteia, que es la revelación, es decir, que ellos ya habían aprendido los secretos mayores de los misterios de la diosa Deméter. ¿Quiénes podían participar? Se permitía iniciar a hombres, a mujeres, a esclavos. La única condición es que tenían que estar puros en sus manos y en su alma, y que por supuesto hablaran la lengua griega, es decir, que no hubiesen cometido actos de sangre. Los atenienses, cuando celebran los ritos de Eleusis, muestran a los iniciados el misterio grande, el misterio maravilloso,
es perfectísimo, así decían los allí iniciados. Eso debe contemplarse es con el silencio, y el silencio frente a la espiga cosechada. Una vez que se cumplían todos los ritos en Eleusis, junto al gran fuego, los iniciados proclamaban a gritos: la augusta Deméter ha dado a luz a un niño sagrado, la fuerte ha dado a luz al fuerte. En Eleusis levantan la vista al cielo y gritan: llueve, y bajan la vista hacia la tierra y le dicen: concibe. Feliz tras haberlos vivido, marchan bajo la tierra, conocen el final de la vida y conocen el principio que Zeus otorga. Los iniciados entendían que para los mortales la muerte no solo es un mal, sino que es un bien. Entre los iniciados estuvieron personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Plutarco, Cicerón. Por ejemplo, Platón fue el que fundó la academia antes del 387 a.C. Pero después de 1200 años acaba el mundo antiguo e inicia el mundo medieval. Se clausuran los Juegos Olímpicos, el cuerpo. Se clausura la academia de Platón, la mente. Y se clausuran los misterios eleusinos, el espíritu. El fin de los misterios eleusinos fue en el siglo IV después de Cristo. Y el último hierofante fue un usurpador. Como podemos ver, los misterios a las diosas se realizaban en forma inclusiva para todos y se entregaban valiosas experiencias sobre la eternidad y la trascendencia del ser humano. No para construir un dogma, sino para que cada uno alcanzara la verdadera realización y evolución espiritual. Y esto se daba en una cultura conocida como patriarcal. Así como Deméter fue perseverante en recuperar a su hija, tú y yo, si queremos, podemos recuperar juntas nuestros cultos y misterios. Gracias por haberme acompañado en este mito y nos volveremos a ver en el equinoccio de este año. De Mujer a Diosa se va de vacaciones, pero continuamos conectados por las redes, @Acrópolis Mágica y @Constructora del Ser. Igualmente estaremos por las redes de Unidos por la Magia y estaremos escribiendo igualmente contenido de valor en nuestro blog y en nuestras redes. Así que continúa allí. Besos y felices vacaciones. ¿Problemas de conectividad e internet en la ciudad de Caracas? Soluciones Integrales de Telecomunicación M&M tiene la solución. Conectividad de internet de alta calidad, MPLS, VPN, almacenamiento en la nube, alojamiento, velocidad de conexión, estabilidad y confiabilidad. Garantía del 99,98%. Siempre en línea, fibra óptica. Contacta ya a Moraima Marcotrillano por su WhatsApp o por su correo, porque te va a atender de inmediato. Llámala.